Todas las semanas recibimos decenas de preguntas de nuestros seguidores, un asunto que nos tomamos muy en serio. Esta es la selección de las preguntas que definieron los temas más relevantes de esta semana para nuestra audiencia. Estas deportaciones a Venezuela puede ser un detonante a la crisis de Venezuela internamente y el descontento de los inmigrantes devueltos, frankly. Sí, bueno, mira, el tema de las deportaciones es un tema, digamos, que tiene complicaciones por todos lados. En primer lugar, hay una complicación de tipo logístico, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo deportas a 350.000 personas para Venezuela? A menos que contrates un barco enorme que pueda transportar muchas personas en poco tiempo. Estamos hablando de una operación que va a tomar mucho tiempo para que se lleve a cabo. Y luego el tema de todas estas detenciones, las notificaciones, luego tendrías que llevar a estas personas o notificarles, ustedes tienen hasta tal día para salir del país y si no pueden salir entonces tendría que ir a un sitio para ser recluidos y después ser transportados. Es decir, logísticamente es un tema realmente bastante complicado. Y por otro lado, hay también, y eso es una de las cosas, por ejemplo, que se está promoviendo algunos grupos de venezolanos en Estados Unidos, sobre todo aquí en Miami, el impacto económico que va a causar. Por ejemplo, el alcalde de Doral, que es la ciudad donde probablemente hay más venezolanos en los Estados Unidos, aquí en Miami, esta señora dijo que había una preocupación en la ciudad porque los venezolanos forman parte de la economía de la ciudad que va a resultar muy impactada si estas personas son deportadas, son obligadas a salir de Estados Unidos. Y todo esto tiene un costo y por eso es que yo digo que esto es una crisis que se está desarrollando, que se está viendo que es mucho más grande y mucho más impactante de lo que se pensaba y, repito, está teniendo un impacto político local, sobre todo de congresistas que van a verse afectados, etcétera. Y esto es un tema que no hay que descartar porque también puede influir en una posible solución a este problema. Pero efectivamente, esto va a crear una serie de consecuencias en Venezuela. Además que va a crear unas presiones porque 350.000 personas llegando a Venezuela donde no hay trabajo, donde no hay manera de sostenerse. Por ejemplo, el sistema de salud que ya está colapsado, el tema de la reinserción de los niños que han estado estudiando aquí y luego tienen que irse a Venezuela en un lugar donde no hay escuelas, donde no hay casi maestros. Es decir, es una situación bastante dramática que, repito, mi opinión es que esto puede cambiar antes de que se venza este periodo de 60 días. ¿Crees que el embargo de ese nuevo avión pondría en riesgo la liberación de los otros rehenes norteamericanos que tiene el régimen, Ernesto? Bueno, esto es una de las cosas que pudiera especularse, sí, pudiera, digamos, agriar sin duda las relaciones, pero al mismo tiempo es una oportunidad, o mejor dicho, un momento en que se va a definir cuál va a ser la posición de la dictadura con respecto a esta nueva forma de hacer política que está haciendo la administración Trump a nivel internacional. Y habría que ver si cuál va a ser la reacción de Maduro y de él. Si ellos ya sabían, esto es una tarea, este decomiso se hizo ya hace el año pasado, pero no se había formalizado, ¿no? Y como dije, había unos esfuerzos que hizo Desi Rodríguez, que se comunicó con incluso las autoridades judiciales de República Dominicana, tratando de lograr convencerlos de que soltaran el avión. Esto no resultó, por supuesto, no tuvo éxito, pero esto es un momento muy interesante que hay que observar porque esto va a mostrar ahora cuál va a ser el tono de la relación entre ambos y cuál va a ser la respuesta de la dictadura, que por cierto, últimamente se ha mostrado un poquito desafiante, ¿no? Yo diría, no un poquito, ha comenzado a mostrar desafiante. Por ejemplo, el canciller Iván Gil ya declaró que Marco Rubio era un enemigo del régimen en Venezuela, cosa que por supuesto ya se sabe, ¿no? Pero ellos lo declararon. Y luego todos estos ataques de Maduro contra el canciller en Panamá, diciendo que se habían bajado los pantalones frente a Trump. Es decir, una crítica indirecta, ¿no?, a Trump. Y bueno, esto es o sea, ahorita estamos ya en una situación en que se va a terminar de definir finalmente cuál va a ser ese tono que va a regir, que yo creo que no sea, por supuesto,
ni de entendimiento, ni de acomodamiento, ni mucho menos, sino que va a estar influido yo diría, ¿no? Por el signo del conflicto. No es muy alentador que se les haya renovado la licencia a Chevron por 6 meses más, especialmente sabiendo que eso es oxígeno para el régimen. Y Zaira, no se renovó la licencia por 6 meses, se renovó por 1 mes. Es decir, la licencia se aprobó, la licencia que fue aprobada el año pasado, primero fue aprobada en mayo, después se volvió a renovar en octubre y después ahora termina o está renovada hasta abril. Pero la propia licencia establece que cada mes se renueva automáticamente, pero también pudiera no renovarse, ¿no? De modo que es por 1 mes. La licencia vence en abril y, por cierto, hoy, el día de hoy, el presidente de Chevron dijo que estaba conversando con la administración porque ellos están preocupados de que básicamente todo el partido republicano que está detrás de Donald Trump, que controla el Congreso, están presionando a Trump para que efectivamente termine de suspender esa licencia. Pero ayer comentamos un poquito sobre ese tema diciendo que es parte, digamos, de ese martillo de las sanciones que posiblemente van a comenzar a anunciarse y uno de los golpes más fuertes sería la suspensión que efectivamente está proveyéndole a la dictadura de una cantidad importante de recursos, ¿no? Ya se sabe también que Chevron ha estado pagando, lo cual es una violación, por supuesto, a los términos de la licencia. No se sabe si hay una investigación sobre eso, pero definitivamente es un tema bastante álgido y todavía no hay una decisión definitiva si se va a suspender el 1 de marzo, por ejemplo, que es cuando se vuelve a presentar la oportunidad de renovar o no, o simplemente prolongarse hasta abril y desde abril ya se suspende plenamente. Eso todavía no está definido, o por lo menos no sabemos cuál es la decisión que va a tomar el gobierno de Estados Unidos. Sería bueno hacer justicia por los corruptos de la oposición, pero si de igual manera la hicieran en contra de los triple corruptos del desgobierno de Maduro, por ejemplo, ¿dónde están los ladrones de PDVSA? Yolanda, exactamente. Yo creo que una de las tareas que nunca debe, digamos, siempre debe mantenerse constantemente este señalamiento. ¿Dónde están los reales? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están los culpables? Porque hemos tenido una situación absolutamente devastadora y a mí digamos, me da risa en los esfuerzos que hace el régimen cuando hoy, por ejemplo, salió en un video el el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, ¿no? En su típico estilo histriónico, diciendo que ha habido un financiamiento terrible a la derecha. Bueno, ¿y qué pasó con la otra? ¿Qué pasó con la contraparte que él mismo ha procurado? ¿Qué pasó con todas estas redes totalmente ilegales que, por cierto, han violado las leyes en muchos de estos países? Porque estos dineros son ilegales. Por ejemplo, en Estados Unidos, traer primero cantidades de dinero, pagarle a estas organizaciones dinero en efectivo sin que se quede registrado es una violación a las leyes. O sea que, aparte de que es una actividad de financiamiento secreto, clandestino, usando los dineros en Venezuela, que deberían ser de escrutinio público, no solamente está violando las leyes de Venezuela, sino también las leyes de otros países. Por ejemplo, si financió la campaña de Petro, eso es ilegal en Colombia también. Lo mismo en el resto de los países. Yo creo que esto es un tema que debe también ocupar a la gente que está ahora lanzada, digamos, con una ofensiva, solamente enfocándose en el tema de USAID, que me parece que es digamos, una petición importante, que se aclare qué es lo que está pasando adentro, quiénes se beneficiaron o de qué manera. Tengo entendido que hay una investigación dentro, una auditoría general dentro de ese organismo aquí en Estados Unidos, pero al mismo tiempo también debería ponerse una petición constante, ¿no? De que el régimen tiene que entregar cuentas porque nunca entrega cuentas. Es peor que una caja negra como la que ellos criticaban que tenía en el pasado PDVSA. ¿No cree usted que debería investigarse a todos aquellos que aprovecharon de USAID y se enriquecieron? Bueno, hay que, digamos, entender
que cuando se entrega este dinero, primero para entregar, y esto es una cosa importante para que ustedes entiendan cómo funciona esto. Cuando alguien presenta una organización sin fines de lucro, presenta una petición al organismo, tiene que presentar a través de un procedimiento que incluye una petición, incluye un presupuesto, incluye detalles y para que sea aprobado el monto que la persona o la organización está solicitando. Después que se aprueba esta petición que pasa por un comité, entonces los fondos son, digamos, son entregados a estas organizaciones después que se haya aprobado, por supuesto, pero todas las organizaciones están obligadas a rendir un informe anual de cómo usaron ese tipo cómo usaron la ayuda, en qué tipo de actividades, ¿no? Además, con un detalle de cuánto costó cada cosa. Es decir, esto es un tipo, digamos, de procedimiento que es obligatorio, ¿no? Es posible que haya gente que haya inventado las cosas, pero no solamente se trata de presentar, por ejemplo, las actividades que se realizaron por la cual se pidió el dinero, sino que también tiene que probarse, ¿no? Bien sea con recibos o con muestras de que, por ejemplo, si se realizó una actividad, tiene que presentarse evidencia de que esa actividad tuvo lugar efectivamente. Y yo he visto, por ejemplo, fundaciones privadas que han tenido una preocupación porque tienen que probar, tienen que, al final del cierre fiscal en Estados Unidos, tienen que entregar las pruebas de cómo se usó ese dinero, porque eso puede también ser un motivo, digamos, de sanción, por un lado, y de que no se renueve la ayuda para el siguiente año. Y esto es una de las cosas. Así funciona el proceso. Es posible que haya gente que haya usado este proceso. Es posible que haya, digamos, programado algún tipo de actividades que definitivamente no cumplieron con los objetivos. Eso estará por verse, por supuesto, en estas investigaciones que van a venir, pero definitivamente hay o sea, es muy difícil que se haya producido, hasta donde tengo noticias, ¿no? Digamos, una distribución de fondos totalmente como quien tiene una chequera y dice, ¿cuánto quieres tú? 40,000, aquí están los 40,000, haz lo que te dé la gana con eso. Es una cosa más complicada que eso. Pero de todas formas, como digo, estoy de acuerdo, hay que hacer una investigación definitivamente, porque la transparencia es una cosa muy importante, y no solamente para el régimen. Si lo pedimos para el régimen, tenemos que pedírselo también con más derecho a la oposición, o por lo menos a todas aquellas personas que dicen que están trabajando para la liberación de Venezuela, o por cualquiera que sea el objetivo. Pero definitivamente esto tiene que venir, va a venir, puede haber sanciones. Si por ejemplo se produjo un robo de estos dineros, esto puede tener una complicación legal, porque es considerado, digamos, una falta federal, lo que llaman una felonía. Así que esto puede generar también un tipo ya de casos judiciales, ¿no? En algunos casos particulares, dependiendo de los montos también y dependiendo del tipo de fraude, por ejemplo, que se haya intentado cometer con estos fondos. Pero esto tiene que, por supuesto, apoyamos completamente, yo personalmente, el tema de la investigación. Esto, por supuesto, tiene que esperar esta auditoría, esta intervención que está haciendo el equipo de Elon Musk en este organismo, por orden presidencial, por cierto. Así que, bueno, estaremos. Pero lo que no estoy de acuerdo, o lo que me parece que la gente tiene que entender, es que el régimen está aprovechando, por supuesto, este tema que produce frustración, como es natural. La gente tiene una frustración por muchas razones, pero el régimen está aprovechando, está utilizando esa frustración a su favor, ¿no? Presentándose a ellos como si ellos son transparentes y correctos en el uso de los recursos públicos, cosa que todo el mundo sabe que no es así.